Muy buenos días, hoy les vamos a hablar de la Guerra de Corea, que fue uno de los primeros grandes conflictos que surgió después de la Guerra Fría y ocurrió entre el año 1950 a 1953, en donde se enfrentó Corea del Norte apoyada por China y la Unión Soviética contra Corea del Sur, respaldada principalmente por Estados Unidos y las Naciones Unidas. Después les comentaré un poco más de esto. Bueno, pues la península de Corea se encontraba bajo el Imperio Nipón entre 1910 y 1945 y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya, pues acá podemos ver que Japón ya cayó vencido. Corea del Norte y Corea del Sur, influenciado por la Guerra Fría, pues la Corea del Norte fue habitado y apoyado por la Unión Soviética, y Corea del Sur tuvo pues mando de Estados Unidos. Bueno, esta división se llevó a cabo a partir del paralelo 38, que era la división provisional para desmovilizar el ejército japonés. Bueno, ya a partir de 1948 fue que se establecieron dos gobiernos, donde Corea del Norte, la República Popular Democrática de Corea, estaba liderada por Kim Il-sung, y ya la República de Corea, que en ese entonces pues es Corea del Sur, estaba liderada por Syngman Rhee. Cabe aclarar que el que estaba mandando en ese tiempo en Corea del Sur era comunista y Syngman Rhee ya era capitalista. Como datos tenemos que Kim Il-sung tenía una ambición de unificar Corea bajo el comunismo. Stalin aprobó la invasión en abril de 1950 tras el cambio estratégico, bomba atómica soviética, caída de China o comunismo. Mao Zedong dio consentimiento tácito, aunque con preocupaciones sobre la intervención estadounidense. ¿Cuál era el objetivo? La conquista rápida en 6 semanas antes de que la ONU interviniera. Bueno, ya vamos a hablar un poquito acerca del inicio del conflicto, que se dio el 25 de junio de 1950. Las tropas norcoreanas cruzaron el paralelo 38 e invadieron el sur. En poco tiempo pues llegaron a ocupar toda la península, y ya pues Estados Unidos, bajo el mandato de la ONU, apoyó el sur, eh, ya que se encontraban hasta en este sector que era llamado el Busan. Ellos lo tomaban como una caída del perímetro y ya pues pidieron ayudar a Estados Unidos para una defensa desesperada. Bueno, ya el general Douglas MacArthur, junto con otros países pertenecientes a la ONU, como lo son Reino Unido, Australia, Bélgica, Canadá, Colombia, Francia, Filipinas, Imperio Etiopía, Reina de Grecia, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Unión Surafricana, Tailandia y Turquía, fueron a ayudar a Corea. Ya en septiembre de 1950, las tropas de la ONU lanzaron contraataque sorpresa desembarcando en Incheon, es esta parte que ven acá, eh, recuperando así Seúl y avanzando casi hasta la frontera pues, de China. Esto lo que provocó es que China entrara en la guerra para auxiliar al norte, pues mandándole no más como apoyo logístico en temas de soldados. En eso también pues China amenaza que no podrían cruzar este río Yalu, ya que era la frontera que separaba la península de Corea y China. Bueno, ya la entrada de China cambió el rumbo del conflicto, ya que las fuerzas del norte de China empujaron nuevamente a los aliados hacia el sur, y Seúl cambió de manos, pues, de mandos como varias veces. Entre 1951 y 1953, la guerra se estancó alrededor del paralelo 38 con violentos combates, frío extremo, grandes pérdidas humanas, pero pues siempre se llegó como a quedó como la separación en el paralelo 38. Bueno, acá vamos a hablar un poquito más sobre la toma de Seúl. El general Pen Dugai frena el ejército de la ONU y retrocede al paralelo 38 de nuevo. El 4 de enero de 1951 se toma en Seúl por parte de Corea del Norte y China. El 14 de marzo del mismo año recuperan Seúl y el general MacArthur es reemplazado por Matthew Rickford. Esto es debido a que Truman, que era el presidente que estaba actualmente en Estados Unidos, tuvo un altercado con él debido a que el general MacArthur no estaba de acuerdo con algunas políticas que él tenía. Entonces pues el presidente
llegó a sacarla, lo cual generó como eh, baja afiliación con el presidente, pero pues al momento de regresar al general llegó como un héroe. Bueno, ya en el año 1953 pues no se llegó como a un acuerdo de paz, sino que tuvieron como fin las hostilidades, donde se llegaron a acuerdos donde Corea permanece dividida aún por el paralelo 38 y que iban a tener una sola zona desmilitarizada alrededor de de 4 kilómetros de ancho, pero nunca se firmó un tratado de paz formal. Esta pues ya fue la zona desmilitarizada en Panjul. Y ya vamos a ver pues un poco acerca de la trayectoria de Corea del Norte. Kim Il-sung pues lidera la República Democrática de Corea, la dirige hasta su fallecimiento en 1994 y este fue nombrado presidente eterno. Ellos tienen cuenta con una ideología que es no depender económicamente de países extranjeros. Tenían al ejército como pilar fundamental del Estado y también siempre guardar culto al, a la forma de ser de los norcoreanos y a la personalidad de sus líderes. Ya tenemos al sucesor, que era Kim Jong-il, nombrado secretario general del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión Nacional de Defensa. Pues, de pronto, si no lo sabían, era el hijo de Kim Il-sung. Bueno, ya después de que se disolvió la Unión Soviética, el principal aliado de Corea del Norte sufrió por un periodo que se llegó a llamar la Ardua Marcha entre 1995 y 1998, donde pues, la población llegó a tener hambruna económica y pues en ese momento China llegó a ser nuevo aliado estratégico para Corea del Norte. Ya tenemos que el primer contacto que tuvieron las dos Coreas fue en junio del 2000 con el polígono industrial de Kaesong. Este polígono tenía como la principal, como una cooperación económica entre las dos Coreas, donde las empresas surcoreanas empleaban a personas de Norcorea. A pesar de los intentos que tenían de ayuda de volver a unificarse, tenemos que el presidente en ese tiempo, George Bush, en 2002 declaró a Corea del Norte como eje del mal. Además, también tenemos que en el año 2006 Corea del Norte fue sancionada debido a que estaban desarrollando un programa nuclear y pues ellos llegaron a justificar que era en caso de tener algún ataque, pero Estados Unidos no le quitó la sanción. Ya tenemos como la trayectoria que tuvo Corea del Sur, es que entre 1953 y 1960 Syngman Rhee estableció una dictadura militar. En 1979 Park Geun-hye fue asesinado por Park Kim Jae-woo, que era el jefe de inteligencia. Después a este le dan un golpe de estado. Y pues también tenemos ahí la masacre de Fayú, que fue la que se llevó a cabo durante el mandato de este presidente. Esto fue principalmente liderado por el general, ni siquiera fue algo impuesto por el presidente en esa época, fue más como autocráticamente, donde el general decidió asesinar a las personas que no estaban de acuerdo con los ideales políticos que pues se estaban llevando a cabo en ese tiempo. Ya tenemos en 1988 la nueva presidencia liderada por Roh Tae-hoon. También este año se lideraron los Juegos Olímpicos, donde fueron considerados como el gran impulso que necesitaba pues, Corea del Sur. Y ya Roh Tae-hoon fue el que construyó como la democracia real. Ya en 1992 tenemos el nuevo presidente que es Kim Jong-un. En 1997 tenemos a Kim Dae-jung, quien es el que crea Sunshine Policy. Esto fue creado con la iniciativa de disminuir las tensiones y crear un diálogo entre las dos Coreas. Ya tenemos cuando llega la presidencia Lee Myung-bak, es el que genera el Grand Bargain o Visión 3000. Tenemos que él fue el que este Grand Bargain era principalmente crear una reunificación entre las dos Coreas, más que todo llegar a triplicar el PIB per cápita de Norcorea, pero esto era a cambio de que
Corea del Norte pues llegar a eliminar su programa nuclear. Ya antes los presidentes anteriores habían logrado tener como unas interacciones intercoreanas ya en el año 2000 y 2007, así que debido a esto, pues Norcorea lo vio como un rompimiento de esos acuerdos que se hicieron en esos años. Ya tenemos pues como último dato que hasta en estos días tenemos que pues con lo que se siente que se rompió como la diplomacia fue con la fragata Chunan en 2010, donde el 26 de marzo de este año la Chunan se hundió súbitamente tras una explosión cerca a la isla Panmunjom, en el mar Amarillo, por lo cual es una zona fronteriza y disputa con Corea del Norte. Como resultado de este hundimiento murieron 46 marineros, de los cuales 104 tripulantes que iban a bordo. Pues esto tuvo gran impacto porque dicen que fue culpa de un torpedero norteamericano, aunque ellos lo negaron. Pues siempre se llegó como a dudar de crear más inquietudes en temas de diplomacia que tenían otros países. Otros datos que tenemos es que en 2003 Corea del Norte llegó a realizar su tercer ensayo nuclear y de esta manera es que se cierra como el polígono que habían puesto para el tema de cooperación con Norcorea.